y se fue a orar. Mientras sus discípulos están cruzando el lago hacia el otro lado de la ribera. Los discípulos estaban en el lugar donde quería el Señor que estuviera. Les dio la orden de ir solos a la otra orilla del lago. Seguramente los discípulos hubiesen querido llevar al Señor con ellos, pero obedecieron e hicieron exactamente lo que Jesús les mandó. No obstante, esa noche se levanta una gran tempestad en medio de su navegación. Algunos de los discípulos eran marineros expertos y acostumbrados a estas situaciones climáticas en medio del lago, pero a pesar de eso, ellos estaban asustados. Pero esa noche tuvieron gran temor. Esa noche cuando estaban ahí, sintieron temor de que esas olas estaban ahí moviéndose de un lugar a otro y haciendo que su embarcación pudiese sucumbir y pudiera hundirse. Pero ellos estaban donde Jesús los había mandado. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús le dice, vayan al otro lado del lago. Aleluya. Y él se quedó a la orilla, Jesús. Amén. Ellos no estaban en desobediencia, como era el caso de Jonás. Así es. Ellos no estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, sino que estaban obedeciendo exactamente como Jesús les había pedido. Amén. Pero sabemos muchas veces que un comportamiento correcto no es garantía de un camino sin dificultad y sin tempestades. Muchas veces nos encontramos en esta situación haciendo la voluntad de Dios. Amén. Pero a pesar de eso, igual se levantan tempestades. Así es, Padre, sí, Entonces, Señor. tenemos dos ejemplos muy claros. En el primero, se levanta una tempestad para poder llamar al profeta a que se vuelva al camino correcto. Sí, Señor. Pero encontramos un segundo episodio donde también se levanta una tempestad, donde están obedeciendo el mandato de Jesús, pero a pesar de estar obedeciendo el mandato de Jesús, igual se levanta una fuerte tempestad. Así es, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Padre. Entonces podemos decir que nosotros como creyentes nunca vamos a estar exentos de que se levanten tempestades. Amén. Padre, sí, Señor. Nunca vamos a estar exentos a que se levanten Bendito eres, tempestades. Padre eterno. Como decía al comienzo de la década, cuando yo comencé el Evangelio, en los años 85 hacia adelante, en aquellos años se predicaba mucho en la calle, ven a Cristo, tus problemas son solucionados. Ven a Cristo y si estás cesante vas a encontrar trabajo. Ven a Cristo, si estás soltero vas a encontrar tu esposa. Ven a Cristo y Dios te va a dar lo que tú quieres. Ven a Cristo, Dios, como haciendo un evangelio de oferta y demanda. ¿Qué es lo que necesitas? Ven a Cristo, Dios te lo da. Estás enfermo, ven Cristo te sana. Estás cesante, ven Cristo te da trabajo. Estás sin casa, ven Cristo te da casa. Y ese es el evangelio que se nos presentó en aquellos años. Y mucha gente quedó en el camino porque cuando venían con la expectativa de tener un transitar sin tempestades, la gente quedaba defraudada. Así es, Señor. Si usted tiene ese pensamiento que por ser cristiano no va a tener problemas, cámbiese de iglesia. Santo eres, Amén. Padre. Cámbiese de religión. Así es, Señor. Porque aquí sí los va a tener. Sí, Señor, amén. Sí se va a enfermar, sí va a quedar sin trabajo, sí va a tener malas noticias, sí lo va a visitar la suegra, sí va a morderle un perro. Todas esas cosas nos van a pasar. Santo eres. Todas esas cosas nos van a pasar. No estamos exentos de las tempestades. No estamos exentos de los problemas. La única y gran diferencia que nosotros debemos de comprender que cuando Jonás estaba en medio de la tempestad, en medio de la desobediencia, los ojos de Dios lo estaban mirando. Amén. Cuando los discípulos estaban en medio del lago, sufriendo, tratando de salvar su vida, corriendo el peligro, Jesús los estaba mirando. Amén.
La diferencia es que cuando usted y yo atravesamos tempestades, Dios está en medio de nosotros. Amén. Dios está a nuestro lado. Gloria a Dios. Cuando hay tormenta, cuando hay tempestades, los cielos se ponen negros. Los cielos se oscurecen y pensamos que el sol ya no está. Bendito eres. Pero después que se mueven las nubes, nos damos cuenta que sí está el sol. Amén. Amén. Cuando estamos en medio del problema, en medio de la dificultad, cuando tenemos malas noticias, cuando algo que no estábamos preparados nos acontece, en medio de esa circunstancia, Dios también está mirándonos. Sí, Señor. Él no ha sacado su vista sobre nosotros, su creación, sobre nosotros que somos sus hijos. Bendito su nombre. Usted y yo no estamos a la deriva. Así es, Señor. Usted y yo no estamos corriendo por nuestras propias fuerzas. Aleluya. Usted y yo tenemos a alguien que está a nuestro lado y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Él está con nosotros acompañándonos. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Él quiere completar el propósito que tiene con su vida y tiene con mi vida. Aleluya. Bendito. ¿Nos su vamos a nombre. enfermar? Sí, Señor. nos vamos a enfermar. ¿Vamos a quedar sin trabajo en más de algún momento de nuestra vida? Sí, vamos a quedar sin trabajo. Pero eso no es pensar que Dios se ha olvidado de No, nosotros. Señor. Dios tiene el control Amén. de cada una de las circunstancias Sí, Señor, que nos amén. toca vivir, cada una de las circunstancias que nos toca enfrentar en nuestra vida diaria. Sí, Señor. Amén. No estamos solos. Amén. Amén. Esa es la Sí, diferencia Señor. que tenemos nosotros con el mundo. Amén. El mundo se enferma, la gente que está en el mundo se enferma, quedan sin trabajo, tienen malas noticias. Eso pasa con la gente del mundo y con nosotros también. La única diferencia es que nosotros no estamos solos. Gloria a Dios. Dios está con Amén. nosotros. Amén. Sí, Dios Señor. está con nosotros. Amén. Yo no sé cuál es su tempestad que hoy en este tiempo usted está viviendo. Bendito. Yo no sé qué viento huracanado se ha levantado en contra suya en este tiempo que hoy estamos viviendo. Quizás ha sentido el temor como lo sentimos un par de noches atrás por no saber qué va a pasar en las próximas horas. Y quizás muchas veces nos encontramos en esa situación espiritual tal como la vivimos 2 días atrás. No estábamos preparados para lo que nos iba a tocar vivir. Nadie se preparó mentalmente, nadie preparó su hogar, no estábamos preparados. El viento vino y vino sin que nosotros nos diéramos cuenta, ya estaba encima de nosotros el viento. Así muchas veces los problemas que nos vienen a nosotros, las dificultades, las tempestades que nos tocan enfrentar, llegan sin ningún aviso. Sí, Señor. Solamente llegan y ahí están. Y muchas veces esas tempestades que nos tocan vivir Señor. trae consecuencia no solamente a nosotros, sino que trae también consecuencias familiares. Sí, Señor. Trae consecuencias que afectan a nuestra familia, afectan a nuestros hijos, afectan a nuestra descendencia. Y muchas veces esas tempestades creemos que estamos solos, porque solamente miramos los vientos. Cuando Jesús está en medio de la tempestad con los discípulos allá en Mateo capítulo 14, en el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sí, Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Versículo Así es, 27. Señor. Amén.
Yo creo que en esta noche Jesús lo que nos quiere dejar en claro a nosotros, vamos a vivir tempestades. Sí, Señor. Hoy quizás está viviendo una tempestad producto de su desobediencia o de mi desobediencia, o también puede que estemos viviendo una tempestad donde Dios está probando nuestra fe. Así es, Amén. Señor. Nadie quiere ser probado, nadie quiere pasar una prueba. Es más, cuando estudiamos, ¿se acuerdan cuando el profesor decía, prepárense, ahora voy a hacer una prueba sorpresa? Todos nos alegramos, ¿cierto? Gracias, profesores, queríamos eso. Gracias por la prueba, profesor, me alegró el día porque hace rato que quería que hiciera una prueba sorpresa. Estoy contento porque hoy tengo una prueba. No era, oye, yo era el único que pensaba eso. Claro, cuando llega el profesor nos dice, examen sorpresa. Cierren su cuaderno, saque una hoja, nombre y apellidos. Comenzamos la prueba. Nadie se alegra. Es más, Santiago dice que tenemos que estar contentos. Perdón, Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Veamos qué nos dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. En lo cual a vosotros os alegráis, porque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y en Santiago, capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aleluya. Santiago le decía a la iglesia, a los hermanos que habían sido expatriados por alrededor de toda Asia Menor por la persecución, les escribe esta carta, hermanos, estén contentos. Estén contentos cuando estén viviendo muchas pruebas. Sumo gozo quiere decir no solamente alegría, sino que aún mucho más allá. Así es, Señor. Amén. Entonces, cuando nos encontramos en medio de tempestades, Señor. producto de la prueba de nuestra fe, tenemos que alegrarnos. Amén. Amén. Tenemos que alegrarnos. Sí, Señor. Cuesta, no es fácil. Así es, Señor. No es fácil cuando nos encontramos en situaciones que no estamos preparados. Así es, Padre. Yo creo que, volviendo atrás, este jueves cuando experimentamos estos vientos, nadie estaba contento. Nadie estaba contento. Estábamos todos asustados. Sí, Señor. Estábamos todos pensando qué irá a pasar. Bendito eres, Padre. Mi hija me decía, Señor. mi hija tiene 21 años, mi hijo tiene 27. Estábamos los cuatro en nuestro dormitorio matrimonial junto a mi esposa. Y mi hija sentada en la cama con mi esposa. Decía, yo quería una pijamada, pero no de esta manera. Y es verdad, Santo eres, Padre. porque no nos preparamos para estas circunstancias. Y cuando llega la tempestad, trae en nosotros temor, porque pensamos que ahí no está Dios en el control. Creemos que en ese minuto el clima se le escapó de las manos de Dios. Ahora mi pregunta sería entender por qué Dios envió estos vientos huracanados en este tiempo a nuestra ciudad. Hemos de entender que de alguna manera a nuestro país en estos últimos tiempos le ha dado la espalda a Dios. Amén. Y yo creo que de alguna manera Dios está llamando la atención primero a la iglesia. Así es, Señor. Porque si la iglesia no reflexiona frente a lo que estamos viviendo, ¿cómo lo harán aquellos que no conocen de Cristo? Amén. ¿Cómo lo harán aquellos que aún no conocen al Señor si nosotros, la iglesia de Cristo, somos los que tenemos su palabra y somos también, de alguna manera, los voceros de la palabra de Dios en medio de nuestra sociedad?
¿cómo no entender cuál es el propósito que Dios tiene con esta tempestad Sí. que Dios ha levantado en nuestra ciudad? Que Dios tenga misericordia de nosotros, Sí, de Señor. nuestra ciudad. Pero hoy, en este minuto, Dios envía dos tempestades. Una para llamar la atención de un profeta que está en desobediencia y la otra para probar la fe de los discípulos. Sí, Señor. Ambos viviendo una tempestad. Sí, Señor. Yo no sé usted en este minuto si está viviendo alguna tempestad producto de una desobediencia o porque Dios está probando su fe. Yo no soy quien para juzgarle ni para decirle lo que usted está haciendo bien o mal, ustedes como iglesia acá en Pudahuel Sur. Pero sí lo que puedo decir, cualquiera sea su tempestad que está viviendo, no está solo. Amén. A pesar de lo que esté viviendo, los ojos de Dios están sobre su vida. Amén. Los ojos de Dios están puestos en usted, en lo que hoy usted está experimentando o viviendo. Sí, Señor. Y yo quisiera invitarle para que podamos orar al Señor. Amén. Y que podamos pedir al Señor que abra nuestros ojos para poder ver que no estamos solos, Sí, Señor. que Él está con nosotros. Para que podamos ver espiritualmente que nuestra vida, aunque estemos en medio de una tormenta, no estamos solos. Amén. Dios está con nosotros. Bendito eres, Padre. Santo eres, Señor. Póngase de pie para que oremos. Cierre sus ojos por respeto al que está a su lado y podamos decirle: Señor Jesús, estamos delante de su presencia. Amén. Amén. Y usted conoce nuestras vidas, Señor. Usted conoce que estamos experimentando y sintiendo vientos de tempestades, Señor. Estamos sintiendo vientos fuertes que están soplando en contra de nuestra vida, Señor. Y queremos pedir, Señor, primero su misericordia, Señor. Que usted nos ayude en este tiempo de tempestad que estamos viviendo, Señor. Bendito eres. Señor, queremos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para entender que no estamos solos. Para entender que no estamos solos en medio de esta tempestad, Señor. Dios, sí, Señor. Así como fue estas noches atrás donde teníamos temor, teníamos inseguridad, teníamos preocupación y teníamos, Señor, el pensamiento que quizás estábamos solos, Señor. Y en nuestro corazón había miedo, Señor. Había desesperación. Y creemos que esa actitud también había en los discípulos cuando estaban en medio del lago, Señor. Cuando se levantaron esos fuertes vientos, Señor. Así está nuestra vida, Señor. Con temor, con preocupación, por no saber qué pasará el día de mañana, Señor. Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos, Señor. Y queremos pedir que nuestra fe sea sólida en estos momentos de prueba, Señor. Que nuestra fe no decaiga en estos momentos donde estamos enfrentando estas diversas tempestades, estas diversas pruebas que estamos viviendo en nuestra vida en este momento, Señor. Solamente pedimos que usted nos fortalezca a través de su Espíritu Santo, Señor. Que usted fortalezca nuestras vidas, Señor. Y que podamos sentir que no estamos solos. Que podamos sentir que no estamos solos. Sí, Señor. Amén. Que usted está en medio de nosotros. A pesar de la tormenta, a pesar del fuerte viento que está amenazando nuestra vida, no estamos solos, Señor. Amén. Gracias. Señor, bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Amén. Necesitamos, Señor, esa convicción en medio de la tormenta que hoy estamos viviendo, Señor. En medio de la prueba que hoy estamos viviendo, necesitamos sentir su presencia en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, por su misericordia, a que podamos sentir esa bendición
de que usted está con nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo, Señor. Pedimos, Señor, que usted nos acompañe en cada una de nuestras tormentas y tempestades que vivimos a diario, Señor. Sea usted, oh Señor, ayudándonos en estos momentos. Amén. Señor, pedimos que usted fortalezca nuestras vidas, Señor. Acompáñenos. Dirija nuestros corazones, Señor. Dirija nuestras vidas hoy para poder enfrentar estos vientos de tempestad que han llegado sin ningún aviso, Señor. Y naturalmente sentimos miedo, Señor, porque pensamos que estamos solos. Ayúdenos, Señor. Así con sus ojos cerrados, yo quisiera que usted pueda pensar en estos minutos, usted que está viviendo un tiempo de tempestad, que se ha sentido solo, que se ha sentido sola.